Don't worry. Share screen. Share y Rosas, ahí viene Rosas. Pues bueno, me quedé en salud mental y normalidad. Ah, ah, un minuto. Mueve todo. A ver, ya sabemos que para la OMS, la salud tal cual es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Ajá. Pero tiene otra definición, pero para salud mental ahora. Para salud mental, la OMS dice que es el estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias actitudes, es que me tapa esto, perdón, de sus propias actitudes y puede afrontar las presiones normales de su vida, trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer contribución a su comunidad. Eso para la OMS. De tal manera que la salud mental y las enfermedades mentales están también determinadas por los factores biopsicológicos. Ajá. Es lo único que puedo decir de salud mental. Esta definición a lo mejor llega a ser importante porque, bueno, yo creo que ya no sabemos la de salud en general, pero salud mental llega a ser un poco más específica y también más larga. Un minuto, ya. Y por su parte, la normalidad. La normalidad es un conjunto de patrones de conducta y de rasgos de la personalidad que son típicos o componen algún patrón estándar de formas adecuadas y aceptables de comportarse y de ser dentro de una sociedad. Es decir, lo que sea más normativo, eso es la normalidad, por irónico que suene, ya está, perdón. Lo que sea más normativo es lo que va a contemplar a la mayor parte de la gente y por lo tanto es, al ser lo más común, es la normalidad, aunque sea o no sea adecuado. Esa definición es la que más se usa en términos estadísticos y ahorita los vamos a ver. Vamos a tener que la normalidad puede clasificarse en autonormal y es cuando la persona es vista como normal por su propia sociedad, autopatológico, persona que es vista como normal por su propia sociedad, heteronormal, la persona que es vista como normal eh, por los miembros de otra sociedad que lo observa, y la heteropatológica, que es la persona que está vista como inusual o patológica, enferma pues, por los miembros de otra sociedad que la observa. Acuérdense que muchas cosas o sea, se ve influenciada totalmente por la visión de otra persona, o de otra sociedad en este caso, claro. Por ejemplo, en países como Nigeria. Nigeria es un país en donde la comunidad LGBTIQ+, es encarcelada y condenada a muerte. Para ellos, para ellos la sexualidad, pues digamos, atípica, no es considerada como algo normal y contrario a ello, lo clasifican como algo patológico. Nosotros, viéndolo desde una comunidad occidental, no tanto mexicana, una comunidad occidental, podemos determinarla a ella como heteronormal, porque para nosotros la comunidad LGBT más en Nigeria es completamente normal en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su bienestar, en cuanto a su salud y quizás salud mental si es que pudieran contar con ella, pero nosotros la podemos ver como heteronormal desde nuestro punto de vista. Lo mismo ellos podrían ver a la comunidad LGBT de la zona occidental como heteropatológica. Va a depender mucho de quién observa y quién es el observado. Ujú. A pesar de las discrepancias, la normalidad en relación a la salud mental nos sirve para medirla respecto a la salud, a la utopía, a la media poblacional y como proceso. ¿Qué quiere decir esto? Ahí voy por partes. La normalidad como salud los médicos observan a los pacientes basándose en los hechos biológicos, psicológicos y raras veces en aspectos sociales. Cuando vemos estos tres puntos y vemos que el paciente está bien, vamos a considerarlo como un paciente en estado integral.
La normalidad como utopía va a integrar los elementos que forman a la mente, para qué funcionan en mejores condiciones. En los estudios y en la práctica es difícil de alcanzar la normalidad como utopía, claro, porque, eh, por ejemplo, la definición de salud que da la OMS, que dice que es un estado completo de bienestar físico, social y mental. Este último punto de social y mental llega a verse como utopía. Dicen, a lo mejor no, ninguna persona es completamente sana, ¿saben? Porque hay personas que pasan a ratos por momentos de estrés y en ese momento no tienen un equilibrio mental. O hay personas que pasan a ratos por momentos de soledad y en ese momento no tienen un equilibrio mental. Ajá. Entonces llega a ser vista como una utopía la salud. ¿Qué más? La normalidad como media, que es la que más nos piden que aprendamos, la que más nos piden que visualicemos, porque es la que viene en la imagen, la campana gaussiana. Se basa en el concepto de la distribución normal o de la curva de Gauss, donde el individuo que está dentro de la zona intermedia, donde vemos el 34.1% bilateral, es la que consideramos como normal. Todo este factor de -1, creo que es, ¿qué letra griega es eso? Bueno, de 34 a 34.1, el 68.2% es la que vamos a considerar como normal. La que sale de esa proporción de la curva gaussiana es considerada atípica y en la medicina se usa como no tienen idea. En la psicología también, y mucho más en la investigación. O sea, cuando uno se prepara para la investigación, realmente tiene que conocer estos estándares, esta desviación, estos números, etcétera. En pocas palabras, fuera más allá del 68.2% o a veces nada más de las 2/3 partes de la población, el 66, perdón, no, sí, 67, es la que es considerada normal y como anormal, dependiendo de qué lado te encuentres. Y finalmente vamos a tener una normalidad como proceso que esta va a considerar a la normalidad como un producto terminal de larga cadena de interacciones. Y de esta forma el individuo pues no va a poder alcanzar la normalidad estática, sino que va a estar en un constante cambio, en un constante dinamismo que le va a conducir hasta una normalidad social e integral. Es decir, como proceso es una normalidad que va a alcanzar únicamente hasta el final de su vida y durante la misma. O sea, no es estática, eso es lo que quiero que llegue. Y bueno, hasta ahí termina el primer bloque. Todo eso fue la primera unidad, más bien. Y la segunda unidad, a mí me tocó dar la primera parte, que es sobre el estudio de la personalidad. El primer tema es definiciones y conceptos básicos. Ok, la personalidad es una entidad compleja que presenta múltiples facetas y hay una gran diferencia entre conducta, carácter y personalidad. Por ejemplo, conducta es un término muy amplio que puede abarcar tanto carácter y personalidad juntos. Casi todo puede ser llamado como tal conducta y es lo que va a caracterizar físicamente o bueno, hacia las otras personas a un ser humano. Carácter, que significa esculpir o grabar, es algo que permanecerá y que al mismo tiempo va a ser habitual en los humanos y de forma ordinario. Es una estructura interna, solamente la percibimos nosotros y la forma en la que la percibimos es como la vamos a expresar. Y el carácter va a implicar un criterio moral, juicios de valor, balances éticos, etcétera. Y finalmente la personalidad. La personalidad es un comportamiento observable para terceras personas y una entidad permanente. La personalidad que nosotros tenemos es la que podemos observar de las otras personas. Yo, por ejemplo, puedo decir que Tulio tiene una personalidad y que esa es constante, que no va a cambiar, que no es dinámica. Lo que cambia para Tulio es su conducta, perdón, es su carácter y cómo él expresa este carácter para que tenga una personalidad un tanto dinámica, pero de todas formas nosotros la seguimos percibiendo como una sola debido a la línea de tiempo que estamos, en la cual la observamos, pues.
¿Qué más? Vamos a tener que la personalidad es una integración que va a ocurrir en el cerebro, va a ser formada gracias al organismo, al aprendizaje, a los estímulos, y está dada por la herencia y el ambiente. La herencia va a proveer las potencialidades para que una persona se desarrolle y con base a esto adquiera, pues, diferencias individuales. Es decir, gracias a estas somos distintos, cada humano es distinto a los demás y tiene un modo peculiar de ser, de sentir y de pensar. Algunos componentes de la personalidad, pues, son la inteligencia, la sensibilidad y la flexibilidad, y todas estas tienen una base genética, que es el ambiente, sí, que es la herencia y ambiente. Esta dotación biológica va a facilitar que algunos niños sean más pasivos que otros y que desarrollen ciertos talentos desde temprana edad. También se ve influenciada por otros puntos que son los determinantes sociales y como fuerzas, por ejemplo, que son los valores, las metas, los estímulos, las prohibiciones con las que somos criados o criadas. ¿Qué más? Las variantes conceptuales. Aquí vamos a tomar algunos conceptos que quizás sean importantes de aclarar de una vez. Vamos a tener que en cuanto a a la personalidad, vamos a tener modelos descriptivos. Y en los modelos descriptivos van a considerar al temperamento como una infraestructura de la personalidad ligada a aspectos biológicos. Por ejemplo, Hipócrates consideró a la personalidad como un conjunto de 4 elementos naturales para describir los temperamentos. Estos 4 elementos se constituían por por líquidos propios del ser humano, como la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la linfa. Ajá. Y fue Galeano el que los relacionó con los temperamentos y el que les dio una base ya más descriptiva. Él consideraba que las personas que tenían un exceso de sangre eran personas optimistas, las que tenían un exceso de bilis amarilla eran personas coléricas, las que tenían un exceso de bilis negra eran personas melancólicas o tristes, y las que tenían un exceso de linfa eran personas apáticas. Carl Gustav Jung, él nada más consideró un modelo dual, perdón, de la personalidad que se basaba en la intro y en la extroversión. Y Sheldon, eh, Sheldon creó una tipología en la cual basaba a los sujetos que examinaba en 3 tipos y estaban relacionadas a las capas embrionarias. De esta forma, para Sheldon existían las personas endoecto y mesomórficas. Ajá. Y cada una estaba acompañada de 20 rasgos particulares. En general, nada más se basaba en el físico para clasificar a estas personas. Entonces, por ejemplo, ectomorfa es en la imagen que vemos ahí, es la primera persona, la primera par de personas más altas, delgadas. La ectomórfica son personas quizá un poco más normativas en cuanto a la comunidad en general. Y las mesomórficas, personas un poco más bajitas y un poco más obesas que la media poblacional. Esta estructura no Adrián, es... Ujú. perdón que te interrumpa. Mesomórfica no sería el del medio. Sí, sí, ¿qué dije? Es Ajá, mesomórfica es esa el del la, medio y ajá, ectomórfica es el gordito, perdón, sí, fue mi culpa. Sí, es que aquí tengo los nombres cambiados, pero sí. Endo es el más alto, ecto es el más gordito, meso es el intermedio, pues. Ajá, estos modelos son útiles para clasificar, pero no para describir tal cual la personalidad, ¿me explico? Y hay otros modelos teóricos que representan a la personalidad como un conjunto de rasgos jerarquizados. Por ejemplo, Aristóteles la describía como un constante funcionamiento del alma, y para Platón la personalidad se basaba en 3 distintas partes, que era el cuerpo, 3 distintas partes del cuerpo que constituían la personalidad, que era el abdomen, encargado de los deseos y las pasiones, el tórax, encargado de la voluntad, del valor, el talante, y la cabeza, que es la encargada de la inteligencia y la razón. Esto para Platón, ¿ok? Y vamos a tener otros modelos que son los dinámicos. En
Los modelos dinámicos vamos a entender a la personalidad como un conjunto relativamente permanente de tendencias que van a orientar al individuo a sentir, a pensar y a actuar. Estas tendencias están mediadas por fuerzas que incluyen a los instintos, que incluyen las necesidades y las pulsiones. Un instinto es un mecanismo neural sensible a ciertos estímulos internos y que va a responder mediante una conducta interpersonalizada y dirigida con el fin de preservar la especie y al individuo. Ajá, el instinto no tiene otra función más que preservarnos. Las necesidades son expresiones, perdón, que impulsan a la acción para restablecer un equilibrio, es decir, cuando nosotros tenemos una necesidad, vamos a tratar de buscarla, de encontrar el equilibrio y de satisfacer la necesidad. Y las pulsiones son los patrones de comportamiento que corresponden a metas específicas y que se van a cesar o van a terminar cuando cumplamos esa meta. Por ejemplo, así ya es más fácil para nosotros explicar la sed, el hambre, la actividad sexual como instintos, necesidades o pulsiones. Ajá. Por ejemplo, puede que la actividad sexual se vea influenciada por un instinto y tengamos biológicamente la necesidad de una actividad sexual, que muchas veces se ve cesada hasta que la cumplimos, que en este caso pues sería la pulsión sexual. Para Sigmund Freud, la conducta puede ser referida a un instinto de vida o eros, como él la llamaba, o un instinto de muerte o tánatos. Por su parte, la libido es la energía de la pulsión sexual correspondiente al instinto de vida y la destructividad es la pulsión del instinto correspondiente a la muerte. Sigmund Freud tenía esta visión, pero ha sido bastante criticada porque los hechos conocidos sobre las estructuras y las funciones biológicas se contradicen a las fuerzas de acción sexual o destructivas y que el instinto de muerte es en realidad un instinto de supervivencia. O sea, son planteamientos muy anticuados que planteó Sigmund Freud en su época y que hoy en día, conociendo más las capacidades cognitivas, sabemos que no eran quizá del todo acertados. Ajá. Otros postulados sobre la fuerza motivadora principal son el de Adler, que decía que la fuerza motivadora de los humanos es el anhelo de superioridad, la de Jung, que decía que era el inconsciente primitivo, o la de Erich Fromm, que propuso una teoría dual de impulsos, muy parecida a la de Freud, que decía que era la biofilia, la tendencia a la creatividad, la vida, el amor, y la necrofilia, la tendencia a la destructividad, la muerte y el odio. Igual como punto cultural, el cuadro que ven a medias, porque falta la otra mitad, es Muerte y vida de Gustav Klimt. Y un tercer concepto que yo creo que es de los más importantes y que lamentablemente no tratamos tanto en la materia como debimos hacerlo, es la homeostasis psicológica. En la personalidad, desde la perspectiva psicoanalista de Freud, se postula que la conducta se origina de fuerzas instintuales y necesidades biológicas. Para ello, Sigmund Freud, planteó un ello, que es la, la- el ser dentro de nosotros, de nuestra psique, encargado de estas fuerzas instintuales y necesidades biológicas. Planteó una agencia moduladora entre el ello y el superyo, que es el yo, y también planteó al superyo, que es el resultado de la personalidad madura, de la conducta humana regulada y la motivada por los principios morales. En esta imagen a mí me gusta mucho. El ello lo representa como un cavernícola, un hombre instintivo, el yo como un hombre moderno y el superyo como un hombre utópico, en este caso Superman. Estas tres entidades habitan en nuestra psique. eh, Y como les decía, el cavernícola se va a encargar del sexo, de defenderse, de las cosas más primitivas. Se encarga del placer instantáneo sin pensar en las consecuencias. Y Freud creía que la mayoría de las personas suprimían esta parte de su psique para encajar mejor en la sociedad en la que vivía.
Para ello planteó muchas técnicas pseudocientíficas, es decir, para que las personas mostraran su verdadero ello. Desde ejercicios muy básicos como decir la primera palabra que se te venga a la mente tras decirte otra palabra, que es como lo más básico que tenía, hasta una reversión, se me fue la palabra tal cual, pero es esta actividad psicológica en la que te llevaban a tu infancia, a tu pasado, por medio nada más de la terapia. Pero bueno, ambas eran muy anticientíficas, quizás pseudocientíficas, y hoy en día los médicos realmente capacitados y que no sigan las tendencias psicoanalíticas ya no las usan. El superyo es la parte de nuestra psique donde se van a reflejar las normas morales y y éticas de nuestra sociedad en la que vivimos y que son transmitidas por figuras de autoridad como los padres, los maestros, los policías, cualquier persona que consideremos de autoridad en ese entonces. Esta figura es la que nos hace sentir culpables si algo hacemos mal, si mentimos, si robamos, si pensamos en algo inapropiado. Y como pueden ver, el ego y el ello y el super yo están en un interminable conflicto, están peleando por salir a la luz, les dicen algunas personas. Este conflicto se llama conflicto intrapsíquico y también es un concepto muy preguntable. El ello, el, el, el ello va a mediar lo que queremos hacer, pero el super yo lo que debemos hacer. Y en medio de esos dos está el yo. El yo o el ego, le llaman algunos, es la parte de la psique que se va a encargar de regular las actitudes del ello y del super yo, y de tal forma que de esta manera busque encontrar un equilibrio. ¿Qué plantea Freud? Freud dice que hacerle caso nada más a nuestros instintos primitivos nos llevaría a la cárcel o incluso a la muerte en un santiamén, porque queremos, o sea, porque estamos haciendo lo que nosotros queremos, más no lo que la sociedad nos dicte. Mientras que hacerle caso únicamente a nuestros instintos morales nos sumergería en un estado profundo de frustración internalizada. Es decir, por hacerse pasar por el correcto, por una persona muy correcta, a veces tenemos que explotar. Y esto es lo que dice, una frustración internalizada. El psicoanálisis recomienda buscar el equilibrio entre estas dos partes de la psique y para ello está el yo que va a regular la homeostasis psicológica. Ajá. Un ejemplo que pongo en mis apuntes y que a lo mejor les sirve es, por ejemplo, coger, tener sexo. Sexo, relaciones, como ustedes lo quieran ver, es lo que nuestro ello quiere. Pero llegar tal cual y decirle a una persona: "Oye, bájate los pantalones, te voy a tener que tener sexo contigo porque es lo que quiero", pues está mal visto, ¿saben? ¿Qué hacemos? Bueno, nuestro super yo tampoco va a querer eso. Nuestro super yo en realidad lo que quiere es encajar con las normas morales y por nada del mundo se le viene a la mente tener sexo. Pero nuestro yo es el encargado de mediarlo, y nuestro yo es el que va a buscar, okey, yo quiero llegar a esto, a este punto que es tener sexo con una persona, pero no quiero verme como un cavernícola y no quiero incurrir en actos de violación, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a hacer algo normalizado por la sociedad, que es, bueno, te invito a salir, ¿te parece si te invito a un café, te regalo algo? O sea, tenemos un tiempo de convivencia y dado el caso de que acepte y de que sea recíproco, entonces podemos tener sexo entre las dos personas de una manera consensuada. Ajá, ese es nuestro yo. Nuestro yo busca estos dos impulsos. Pues bueno, ya se va a acabar también esta sesión. Nos tardamos un poquito hablando de qué estoy haciendo en Dallas, pero me faltan 3 temas: caracterología de Freud, de caracterología de Fromm también, y mecanismos de defensa. Son un poco más bueno, el de mecanismos de defensa es un poco más largo que los otros, pero como ven, nos conectamos en la otra y ya, también grabo la tercera parte, ¿va? Sí, Pi, gracias.